El tema que desarrollaremos el día de hoy es división celular, cariocinesis, mitosis y meiosis. Adicional, citocinesis. Es un gusto, les saluda la doctora Leslie Estrada. Mitosis. Este proceso es por el cual una sola célula madre se puede dividir para producir dos células hijas. Cada célula hija recibe un conjunto completo de cromosomas de la célula madre. Este proceso le permite al cuerpo crecer y reemplazar las células. Hay una variedad de células que pueden realizar mitosis, como lo son todas las células somáticas y también las células germinales. Adicional, las células germinales tienen la capacidad de sufrir meiosis. Ahora bien, las células que no realizan mitosis son las células nerviosas, las células musculares y los glóbulos rojos. Hablando del ciclo celular, cuando una célula se encuentra en interfase, la célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitosis. Los cromosomas no se disciernen claramente en el núcleo, como nosotros podemos ver en la imagen. Aunque el nucleolo sí puede ser visible, la célula puede contener un par de centriolos, los cuales son sitios de organización para los microtúbulos. Esto no se ven al microscopio. Fases de la mitosis. Cuando la célula ya entra en la división celular, inicia una serie de etapas o fases. La primera es profase. Vamos a describir los eventos que suceden dentro de la profase, cuando está sucediendo esto en la célula. Vamos a ver la imagen que está a la derecha, vemos el núcleo y vemos cómo empieza a cambiar, ¿verdad? Cómo se ve diferente al anterior, que era la interfase. Primero la cromatina en el núcleo se comienza a condensar y ya se vuelve visible al microscopio óptico. El nucleolo va a desaparecer y aunque no se ve al microscopio, los centriolos van a comenzar a moverse a polos opuestos de la célula y las fibras del huso mitótico se van a empezar a polimerizar. Posteriormente la célula pasa a prometafase. Aquí, ¿qué es lo que visualizamos en el microscopio? Pues la membrana nuclear se empieza a disolver, marcando esto el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros creando los cinetocoros. Esto no se ve al microscopio. Los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse hacia el ecuador, ¿verdad? Esto tampoco se visualiza en el microscopio, el uso mitótico, pero sí el movimiento de los cromosomas hacia el ecuador, cuando empiezan a moverse al ecuador. Luego sigue la metafase. Aquí que podemos observar al microscopio, ya vemos que los cromosomas están alineados en el ecuador, en el centro del núcleo. Acá, ¿quiénes fueron los que colocaron los cromosomas ahí? Pues son las fibras del huso, ¿sí? Estas no se visualizan al microscopio óptico y esto hace que se forme lo que conocemos como placa metafásica. Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separen, cada nuevo núcleo recibirá una copia de un cromosoma. Esto es lo que está sucediendo en metafase, lo cual no se puede ver el uso mitótico al microscopio óptico, pero como sabemos nosotros la formación del uso mitótico está dada por microtúbulos cinetocóricos, que son los que enganchan los cromosomas en el área cinetocórica y los colocan en el ecuador de la célula, en el centro. Y también identificamos los microtúbulos astrales y los microtúbulos polares, que nacen de los centrosomas, que están en esta imagen visualizados y se observan que están estructurados por los dos centriolos y el material pericentriolar. Seguidamente está la anafase.
Aquí que podemos ver al microscopio, como lo vemos en la imagen. Los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a los lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación de lo que conocemos como anafase A y anafase B. La anafase A está dada por que los microtúbulos cinetocóricos se acortan por despolarización, tanto de extremo menos como también en el extremo más. Y la anafase B se da porque los propios centrosomas se separan empujados por el movimiento de los microtúbulos polares. Esto también favorece la separación de las cromátides. La telofase. Aquí las cromátides llegan a los polos opuestos, como podemos observar, a los polos opuestos de la célula, como podemos observar en la imagen. Se van a empezar a formar nuevas membranas nucleares alrededor de los mismos. Los cromosomas se dispersan, ya no se ven tan condensados, por eso los vemos más dispersos y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del huso se dispersan también, desaparecen, y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar durante esta etapa. Citocinesis. En células animales la citocinesis ocurre cuando un anillo contráctil que está compuesto por actina, o sea, por microfilamentos, alrededor del centro de la célula se contrae y rompe el citosol o citoplasma, dando ya lugar a la formación de las dos células hijas. En las células vegetales la pared rígida también requiere una placa celular que debe ser sintetizada entre las dos células hijas. En esta imagen podemos ver varias células, algunas en interfase, algunas en alguna fase de la mitosis como profase, metafase, anafase y telofase. Y en algunas incluso podríamos distinguir que ya iniciaron el proceso de citocinesis. ¿Qué es una célula diploide? Es una célula u organismo cuyas células contienen dos dotaciones cromosómicas, formadas por parejas de cromosomas homólogos. Y esto, ¿qué es una célula haploide? Es una célula con una sola dotación cromosómica u organismo compuesto de tales células. Comúnmente estos son conceptos que tenemos que tener previo a nosotros ver el siguiente proceso, que es la meiosis. ¿Qué es la finalidad de la meiosis? Nosotros a partir de una célula que es diploide, una célula germinal, nosotros podemos obtener como productos células haploides. Esta con la finalidad de obtener los gametos, que son óvulos y espermatozoides, que son células especializadas para la fecundación de un nuevo ser. Empezamos entonces a ver el proceso que conocemos como meiosis. Este es un proceso también de división celular porque a partir de una célula madre que es diploide, 2N, se van a obtener 4 células hijas que van a ser haploides, que solo tienen una dotación cromosómica. En la meiosis, el número de cromosomas de la célula progenitora se va a reducir a la mitad en las células hijas y resultan muchas combinaciones de alelos como consecuencia de lo que conocemos como recombinación genética y la distribución independiente. Las células eucariotas son diploides y sus gametos o su fase haploide solo están restringida a lo que conocemos como gametos, que son los productos inmediatos de la meiosis. Solo un tipo de célula gonadal es capaz de experimentar meiosis y las conocemos como células germinales, que es las que
pueden sufrir tanto mitosis como meiosis, y las que se especializan en producir los gametos también, o que sufren meiosis, también las podemos conocer como gametocitos o meiocitos. Las células germinales que se convierten en meiocitos tienen que emigrar a las gónadas que están en formación, ya sea en los varones los testículos o en las mujeres los ovarios. En la meiosis, el ADN se replica en la fase S de la interfase. Cada cromosoma en el núcleo consiste en un par de cromátides hermanas. En la meiosis se dan dos divisiones. La primera división meiótica. En esta, el número de cromosomas se reduce a la mitad cuando los cromosomas homólogos replicados y recombinados, esto es importante, se desplazan hacia los polos opuestos durante la anafase 1. Y la segunda división meiótica, vamos a ver que cada núcleo sufre una segunda división, se divide nuevamente, las cromátides se separan. Este término también es importante. Son producidos 4 núcleos por meiocito, dando lugar a gametos que son haploides. Aquí podemos observar diferencias entre las fases de metafase 1 y anafase 1 en meiosis 1 o primera división meiótica, y la diferencia entre la metafase 2 y anafase 2 que sucede en la meiosis 2 o en la segunda división meiótica. Si vemos en la metafase 1 hay formación de tétradas, ¿sí? Se dice que hay 2 cromosomas homólogos que están constituidos por 4 cromátides, cada cromosoma homólogo por 2 cromátides. Estas se colocan en el ecuador, en el centro. Y en la anafase 1 pues hay, como vemos, separación de tétradas. A diferencia que en la metafase 2, en la segunda división meiótica, vamos a ver que las que están unidas en el centro, en el ecuador, son cromátides hermanas, y por lo tanto, cuando se da la anafase 2, lo que va a suceder es separación de cromátides hermanas. Las fases de la meiosis. Vamos a ver que vamos a obtener las fases profase, que sería la primera, y como vamos a distinguirlas, le vamos a colocar el número romano 1, y esto distingue que es la profase de la primera división meiótica. Tenemos entonces que la profase 1 es una etapa extraordinariamente alargada, incluye varias subetapas. La tenemos con las subetapas leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacenesis. Leptoteno. Aquí los cromosomas gradualmente se empiezan a condensar, a empaquetar. Se empieza a formar un denso filamento proteináceo o cordón axial que se sitúa entre cromátides hermanas. Como vemos en las imágenes, una es un esquema y la otra sí es una imagen de microscopía óptica. La cromatina se empieza a observar con estructuras muy parecidas a cuencas. Cada cuenca la denominamos cromómero, que son pequeñas porciones que se ven hiperpigmentadas, que son lo que identifica que los cromosomas se están empezando a condensar. El cigoteno. Aquí hay asociación de cromosomas homólogos o sinapsis. Se da alineación y aproximación de los mismos y empiezan a formar lo que conocemos como un complejo sinaptonémico, que es una estructura parecida a una escalera que sostiene unidos a los pares de cromosomas. Entonces aquí vemos también la imagen del esquema donde vemos que los cromosomas homólogos se empiezan a alinear, ¿verdad? A formar parejas, ¿verdad?
Y en la imagen de la microscopía también empezamos a ver que se empiezan a ver más espacios como blancos porque ya se empiezan a buscar los cromosomas homólogos, se empiezan a unir estos filamentos proteicos. Em, También entonces esta imagen nos describe lo que es el complejo sinaptonémico, que como mencionamos pues es una estructura proteica. Estos filamentos proteicos unen a los cromosomas homólogos. Está formado por dos clases de filamentos o dos elementos que eh, son unos elementos laterales, ¿sí? Y una serie también de fibras proteicas que son transversales, que es lo que hace que se vea como una especie de escalera. Los filamentos proteicos los vemos de color negro y vemos las cromátides hermanas, una de color rosado o rojo y otra de color celeste o azul, que están unidas ah, por este complejo sinaptonémico. Posteriormente sigue la fase de Paquiteno. Este periodo es extremadamente prolongado y aquí es muy importante porque aparecen los nódulos de recombinación genética. Aquí vemos ya en el esquema cómo los cromosomas están apareados, unidos por el complejo sinaptonémico. Igual en la imagen del microscopía ya vemos todos los filamentos o los cromosomas unidos, ya apareados por estos filamentos proteicos que son los complejos sinaptonémicos ya formados, y entonces se ven como filamentos ya porque están tan unidos. Y les menciono siempre que pueden ver como que si fueran tipo collarcitos de perlas o rosarios, porque se miran como que si fueran filamentos o pititas que tuvieran un nudito. Estos puntitos o regiones más densas son lo que denominamos los nódulos de recombinación. Los cromosomas homólogos pareados se denominan bivalentes o tétradas. Esta imagen, que es un esquema, pues nos identifica un poco para que nosotros imaginemos cómo estos cromosomas homólogos están apareados y cómo están unidos eh, íntimamente, digamos, por lo que conocemos lo que son los nódulos. Y entonces, ¿por qué son importantes estos nódulos de recombinación? Pues porque ahí es donde se va a dar un entrecruzamiento de información genética que conduce a lo que conocemos como recombinación genética. Nuevamente aquí podemos ver imágenes donde podemos ver tal vez un poco más a detalle esta etapa o fase que denominamos paquiteno, y como podemos ver acá varios, si se dan cuenta, pues son varios núcleos, y en el centro se pueden ver algunos donde se ven claramente los filamentos que están estructurados pues por los cromosomas homólogos unidos por su complejo sinaptonémico, y estas regiones como hiperdensas, entre ellos que podemos conocer como nódulos de recombinación. Posteriormente viene la etapa diploteno o diplotene. Aquí se va a dar la disolución del complejo sinaptonémico. Los cromosomas homólogos todavía permanecen fijos o unidos por estructuras que denominamos quiasmas. Y podemos ver entonces aquí en el esquema igual como los cromosomas homólogos pues ya se empiezan a separar porque se desintegra el complejo sinaptonémico, igual en la imagen del microscopio, y se ven estos cromosomas que se conocen como lamp brush porque tienen una estructura característica y solo están unidos por los quiasmas, que es donde hubo recombinación genética. Nuevamente, aquí vemos unos esquemas donde podemos identificar de un color y de otro color cromosomas homólogos para poder entender el concepto. Entonces, los cromosomas, si se dan cuenta, ya no está formado el complejo sinaptonémico, ya están separados y solo quedan unidos en esta etapa por lo que conocemos como quiasma. Ahí ya no hay recombinación genética, ¿verdad? Eso ya pasó. Y los quiasmas
solo es el área donde hubo recombinación genética, ¿verdad? Y entonces en esta etapa ya los cromosomas solo quedan unidos por el quiasma, pero ya no hay recombinación. Y posteriormente vamos a ver que cuando los cromosomas homólogos se separen totalmente y también se separen de las áreas que conocemos como quiasmas, pues en el esquema pueden ver cómo hubo intercambio de información genética. Eso es lo que queremos que ustedes entiendan. Y este intercambio de información genética, pues es la recombinación genética, ¿verdad? Que es un evento importante que sucede en la meiosis. Los oocitos y los espermatozoides permanecen suspendidos en diplotena hasta la pubertad. Esto es importante, especialmente en las mujeres, ¿verdad? Nosotros nacemos con la cantidad de células germinales o meiocitos que van a sufrir meiosis. Pueden sufrir la meiosis desde etapas tempranas, ¿verdad? Fetales o al nacer, y estos se van a quedar suspendidos en diplotene hasta la pubertad cuando se dé el desarrollo. Como habíamos dicho, ya están separados totalmente los cromosomas homólogos y se empiezan a movilizar hacia el ecuador, y aquí son varias células, pero podemos ver que los núcleos ya no están como formados, porque recordemos que en esta etapa desaparece la membrana del núcleo, por eso se ven como que estuvieran ahí dispersos o perdidos. Aquí también nuevamente repasemos, está la diacinesis temprana, arriba paquitene, tenemos diplotene también identificado, son varias células en distintas etapas. Nuevamente para repasar tenemos las etapas leptotene, se recuerdan aquí solo empezábamos a ver en el núcleo que empieza a darse la condensación de los cromosomas y podemos ver regiones que empiezan a hiperpigmentarse porque se empiezan a condensar, se empiezan a observar lo que son los cromosomas. De ahí está el cigotene, ¿verdad? Que también ya empezamos a ver que están formados como filamentos, ¿verdad? Que son los cromosomas homólogos que ya se están apareando por el complejo sinaptonémico. En la paquitene, aquí sí se puede distinguir un poco más, ya los cromosomas están totalmente apareados y se ven como que fueran filamentos únicos porque están unidos íntimamente. Y se ven estas imágenes que les decía yo como cofilamentos o pitas que tienen como nudito, ¿verdad? O como imágenes como rosario, que tienen estos puntos como hiperdensos, que son los nódulos donde se va a dar la recombinación genética. De ahí viene el diplotene, sabemos que aquí ya empieza, se desintegra el complejo sinaptonémico y se empiezan a separar los cromosomas, pero solo quedan unidos por los quiasmas. Y en la última, que es la diacinesis, ahí ya se separan totalmente los cromosomas homólogos y se desaparece, se desintegra la membrana del núcleo, se empieza a formar el uso mitótico y se empieza la movilización de los cromosomas para el ecuador. Termina la profase 1, inicia metafase 1. Aquí todos los centrómeros unidos de las cromátides se enfrentan a un mismo polo. Aquí nuevamente esta etapa es muy parecida a mitosis. Todos los cromosomas por el uso mitótico, como lo vemos en el esquema, ¿verdad? En el esquema sí se ve el uso mitótico y que son los microtúbulos los que ubican a todos los cromosomas homólogos en el ecuador, ¿verdad? En el centro. Esto es importante y en la microscopía pues no se ve el uso mitótico, pero podemos observar todos los cromosomas homólogos en el ecuador, en el centro de la célula, formando lo que es la placa metafásica. En la anafase, aquí nuevamente los cromosomas de cada tétrada, se recuerdan que aquí son tétradas, eso lo habíamos mencionado antes, se empiezan a segregar
en dos células, todavía pues tienen sus dos cromátides, como lo mencionamos, y en el esquema podemos ver cómo también este es trabajo del uso, ¿verdad? En este caso empieza la separación de los cromosomas homólogos que estaban alineados en el ecuador, en el centro, y se empiezan a separar y a irse hacia los polos. Entonces, anafase 1, separación de cromosomas homólogos o separación de tétradas. Después viene la telofase 1. Aquí los cromosomas no se revierten a interfase, solo muestran cierto grado de dispersión. Como se dan cuenta, ya están en los polos y empiezan a dispersarse, pero levemente, ¿verdad? O sea, pierden levemente su condensación. La envoltura del núcleo realmente no se restituye, todavía no se vuelve a formar la membrana nuclear, y si nos dimos cuenta, aquí se va a preparar para iniciar lo que se llama como intercinesis, que esta etapa está entre primera división meiótica y segunda división meiótica. Entonces aquí sí hay separación del citoplasma, eh, se da una separación del citoplasma entre esta primera división meiótica, donde se van a generar dos células hijas. Como no ha culminado la meiosis, solo se le llama intercinesis, porque después inicia la meiosis 2 o segunda división meiótica con la profase 2. Acá los cromosomas se vuelven a condensar. Como vemos, en ambas células hijas vuelven a iniciarse la condensación de los cromosomas, ya se empiezan a visualizar al microscopio, ya no se ven dispersos, ¿verdad? Sino que se empiezan a ver las fibras de los cromosomas homólogos. De ahí viene la metafase 2. Aquí los centrómeros unidos de las cromátides también se enfrentan a polos opuestos. Nuevamente acá vemos que los cromosomas de ambas células se alinean en el centro, recordemos que, o en el ecuador, recordemos que esto se da por la formación de las fibras de los microtúbulos del uso, ¿verdad? En el esquema, pues sí vemos las fibras del uso mitótico, pero al microscopio nosotros nunca podemos observar los microtúbulos. En los oocitos de vertebrados se detiene su avance en esta etapa, o sea, los que van a formar lo que es el óvulo, ¿ya? Que son los oocitos, y sigue sus etapas hasta que son fertilizados. Pero en metafase 2 se detienen los oocitos. Luego pasamos a anafase 2. Aquí se da el desplazamiento de cromátides hacia los polos opuestos. Prestemos atención. Desplazamiento de cromátides. ¿Sí? Cromátides hermanas se separan hacia los polos. Esto sucede en ambas células. Recordemos también que esto está dado por los microtúbulos del uso. Citocinesis final. ¿Sí? Y ya se va a dar la separación de las dos células hijas últimas y por lo tanto van a dar como producto final 4 células hijas. Recordemos que acá estas células, cada una es una célula ploide, o sea que solo quedó con una dotación cromosómica. Cuando nosotros hablamos de la gónada femenina, ¿sí? Que sería en los ovarios o el ovario, las oogonias, o sea, se les llama específicamente a las células que van a sufrir meiosis, ¿sí? Ellas, como dijimos, son células tipo germinales que pueden sufrir mitosis, pero posteriormente, como son células especializadas, pueden sufrir meiosis. Entonces, después de sufrir mitosis, pueden entrar a meiosis, donde se producen los oocitos que después de la fecundación, como dijimos, terminan su segunda división meiótica formando un oocito maduro u óvulo. La gónada masculina son los testículos.
Aquí podemos llamar específicamente a las células germinales que sufren meiosis espermatogonios. Ellos también pueden sufrir mitosis, pero posterior, como son células especializadas, entran a meiosis, donde se producen lo que conocemos como las espermátides, que luego entran a espermatogénesis, produciendo lo que es los espermatozoides. ¿Sí? Como podemos ver acá en el esquema, tenemos células diploides, ambas, ¿verdad? Vemos de un lado las espermatogénesis y del otro lado, en rosado, la oogénesis, ¿verdad? Sería entonces espermatogénesis las células que sufren meiosis, que van a formar los espermatozoides, y oogénesis las células que sufren meiosis, que van a formar el ovocito o el óvulo, ¿verdad? Entonces, vemos que inician como células diploides, ¿sí? Ellas pueden sufrir mitosis. Recordemos que en la mitosis, a partir de una célula diploide, también obtenemos dos células hijas diploides. Si son células especializadas que sufren meiosis, entonces van a sufrir una primera división meiótica, ¿sí? Y posteriormente una segunda división meiótica para obtener las células haploides. Como podemos ver en la espermatogénesis, obtenemos como producto 4 espermatozoides funcionales, ¿sí? Que serían haploides. La diferencia con la oogénesis es que a partir de la primera división meiótica obtenemos una primer ovocito, ¿sí? O ovocito primario y un cuerpo polar, ¿sí? El cuerpo polar lo vemos pegado al ovocito primario, muy pequeño. Ambos tienen la repartición de los cromosomas, ¿sí? Entonces, pero el cuerpo polar es como afuncional, ¿verdad? Posteriormente se da la segunda división meiótica. Nuevamente se da la repartición de los cromosomas, ¿verdad? Nuevamente el ovocito primario se divide y vamos a obtener un ovocito secundario ya maduro, que también solo es una célula haploide con una dotación de cromosomas, y se obtiene un segundo cuerpo polar que también contiene pues la mitad de las cromátides hermanas, pero también es afuncional. Entonces, a diferencia de la espermatogénesis, la oogénesis solo da un producto, un ovocito funcional, haploide. Las otras células que obtenemos son células que conocemos como cuerpos polares, que nos contribuyeron a que se diera esta repartición, distribución de los primeramente cromosomas homólogos y después cromátides hermanas, para que se diera la reducción en el número de los cromosomas y pudiéramos obtener al final un ovocito haploide funcional. Pero los cuerpos polares no son funcionales, pueden ser incluso absorbidos por el ovocito eh, ya maduro, y no tienen una función como tal. Nuevamente acá podemos ver la espermatogénesis y la oogénesis, ¿verdad? Que se da en el testículo o en el ovario, y como el espermatocito genera 4 células espermáticas funcionales, cada una con solo una dotación cromosómica, que es lo que quería que entendieran. Y si vemos entonces, como esta se da a partir de una célula eh, que es con una dotación cromosómica de 46 cromosomas, porque es diploide, X y Y, porque pues aquí estas células sí contienen el cromosoma Y, y a la hora de darse la primera división podemos obtener células que tienen solo cromosoma X o solo cromosoma Y, porque al final solo van a tener una dotación cromosómica. Entonces por eso los productos pueden ser 23X, 23X, 23Y o 23Y. Mientras que en la oogénesis, como sabemos, se da la primera división meiótica, obtenemos un ovocito primario y un cuerpo polar, de ahí
este ovocito primario sufre una segunda división meiótica y nuevamente se obtiene un ovocito ya secundario en su fase haploide y otro cuerpo polar. Aquí los cuerpos polares, como en el esquema les había mencionado, que pues pueden ser absorbidos por el ovocito maduro, por eso se ve el cuerpo polar adentro, ¿sí? de, del ovocito. Y aquí el producto siempre va a ser 23X. Recordemos que la dotación cromosómica de estas células siempre va a ser en su fase diploide 46XX, porque este proceso sucede en las mujeres, ¿verdad? Que son 46X. Entonces solo van a obtener ovocitos maduros con dotaciones cromosómicas X, ¿sí? De cromosomas X. Entonces, pues ya vemos que solo produce o genera una célula funcional. ¿Qué implicaciones puede tener la meiosis? Bueno, células que sufren meiosis van a generar lo que conocemos como diversidad genética. Esto gracias a que se da la recombinación genética y la separación o disyunción, que así también lo podemos conocer, de los cromosomas, ¿verdad? Cuando se separan hacia polos opuestos y van a generar dos células hijas o al final cuatro células hijas, esta separación o disyunción es aleatoria, ¿verdad? Entonces esto también nos da esta diversidad genética. O sea, cada gameto es único, cada óvulo o cada espermatozoide, porque ha sufrido previamente la recombinación genética y esta separación de sus cromosomas que obtiene cada uno es aleatoria. También implica que se dé la división reduccional, o sea, que las células que son diploides puedan formar sus gametos, que son la fase haploide. Recordemos que esta división reduccional es importante porque obtenemos pues los gametos que son haploides, que la finalidad de esto va a ser para la reproducción, ¿verdad? Para que ellos dos después se unan nuevamente en el proceso de fecundación y formen ya un ser nuevo, ¿verdad? Para la supervivencia de la especie. Eh, la recombinación genética también puede existir anomalías en esta recombinación genética que puede generar alteraciones de estructura en los cromosomas. Como ejemplo puede haber inversión, deleciones, duplicaciones y translocaciones. También en la disyunción cromosómica, que es lo que mencionamos, que es la separación de cromosomas, si hay alguna anomalía, puede generar alteraciones numéricas de cromosomas, como lo pueden ser aneuploidías, como ejemplo monosomías, que puede ser el síndrome de Turner, o trisomías, como lo es el síndrome de Down. Entonces mencionamos que si hay anomalías en la recombinación genética, las alteraciones en los cromosomas son de estructura. Aquí se puede afectar la estructura del cromosoma en cuanto al ordenamiento lineal de los genes. Mencionamos que pueden existir deleciones cuando hay pérdida de información genética, lo podemos ver como ejemplo en las imágenes, duplicaciones, ¿verdad? Cuando se duplica hay doble información de un gen, inversiones cuando se invierte la secuencia de nucleótidos de un gen y translocaciones cuando se intercambia la información de genes entre cromosomas. Aquí hay un ejemplo de una deleción, pérdida de un fragmento del cromosoma, como mencionamos, puede ser terminal si la pérdida de la información del cromosoma es en el extremo de un cromosoma, o se denomina intersticial si la pérdida de la información es a lo largo de sus brazos cortos o largos. Un ejemplo de una patología es el síndrome de Prader-Willi, que da fenotípicamente en niños o jóvenes, ¿verdad? Que se pueden ver como personas que pueden ser obesas, ¿sí? Particularmente tienen disminución en su coeficiente intelectual, pueden padecer enfermedades respiratorias como sinusitis, neumonías a repetición, broncoespasmos, tienen dificultad en las actividades físicas, y esto se da por la deleción parcial del brazo largo del cromosoma 15.
Duplicaciones. Aquí se duplica una región cromosómica concreta. Un ejemplo de una patología que se produce es el síndrome de X frágil, que se da la duplicación parcial del extremo del brazo largo del cromosoma X. También acá entonces vemos en un cariotipo cómo es el extremo del brazo largo del cromosoma X, que es un cromosoma sexual, si se dan cuenta, es el que está duplicado. También da niños o adolescentes con características también concretas, como lo puede ser las orejas pronunciadas, también tienen coeficiente intelectual disminuido, pueden tener dificultades para la fertilización, ya que la anomalía está dada en el cromosoma X, pueden tener también dificultad en sus estudios. Inversiones. Un segmento del cromosoma cambia su orientación dentro de este. Puede ser pericéntrica si el centrómero forma parte del segmento que está invertido, o paracéntrica, sí, pues no es parte del centrómero de esta inversión. Aquí vemos una inversión característica donde vemos la inversión en el cromosoma 8, que genera el síndrome que se conoce como de hombre lobo. Comúnmente son niños o personas ya adultas que tienen presencia de mucho vello en su cuerpo, incluso vello facial, que normalmente pues no se tiene, y esta inversión da estas características. Translocaciones. Aquí podemos ver de dos tipos. Una que sea recíproca, como vemos en la imagen arriba, que dos cromosomas diferentes intercambian segmentos, ¿sí?, de los genes. Y robertsoniana, donde prácticamente un cromosoma completo se adhiere a otro cromosoma. La disyunción cromosómica, como mencionamos, va a dar anomalías numéricas en los cromosomas, o sea, va a variar el número de cromosomas del genoma. Puede haber aneuploidías, que es cuando hay un cromosoma de más, que eso, un ejemplo es la trisomía. Sabemos que todos somos 2N, o sea que tenemos dos cromosomas homólogos, pero puede que en alguno de ellos haya uno de más, y eso da la trisomía. O también uno de menos, y es la monosomía, 2N menos 1. Estas son las aneuploidías. También podemos encontrar las poliploidías. Aquí es el ejemplo que vemos en la imagen, una triploidía, donde ahí se da una totalmente todo el cariotipo. Vemos que no son 2N, sino son 3N, ¿sí? Cada cromosoma 1, 2, 3 tiene 3 juegos de cromosomas. Y esto es triploidía o 3N, tetraploidía serían 4, ¿verdad?, juegos de cromosomas. Esto no es compatible con la vida en seres humanos, no pueden existir personas así. Aquí tenemos un ejemplo de una trisomía 21. Vemos un cariotipo y vemos que es una mujer, porque en los cromosomas X hay 2, ¿verdad?, y hay ausencia de un cromosoma Y. Y vemos todos los cromosomas autosómicos, si se dan cuenta, tienen doble dotación de cromosomas, son 2 cromosomas homólogos, pero identificamos en el cromosoma 21 3 solamente ahí. Entonces es 2N más 1, ¿verdad?, uno de más. Tenemos aneuploidías sexuales. Aquí está ¿por qué decimos aneuploidías sexuales? Porque la alteración numérica es en los cromosomas X o Y. Está el síndrome de Klinefelter, que es trisomía 47, que tenemos 2 cromosomas X y un Y. O sea, los cromosomas sexuales hay 3, ¿verdad? O sea, hay más 1. El síndrome de Turner es monosomía, que quiere decir que es una mujer porque solo tiene un cromosoma X, 45. Es 45 porque tiene un cromosoma menos, ¿verdad? No tiene 46, sino solo uno X, no tiene los 2 X. Entonces se dice 45X. El síndrome del doble Y, o síndrome de supermacho, porque son 47X. Si se dan cuenta, 47 es porque cabalmente tiene uno de más en los cromosomas sexuales, tiene un X y 2Y. Síndrome del triple X, superhembra,
son mujeres que tienen 3 cromosomas X, uno de más. También sería 47XXX, ¿verdad? Porque tiene uno de más. Aquí en las imágenes veíamos ejemplos de hombres que pueden tener síndrome del doble Y, ¿sí? O síndrome del supermacho. Estos hombres, a diferencia de los hombres que son XY normales, digamos, cariotípicamente, pueden ser hombres mucho más altos, mucho más corpulentos, pero que pueden ser, tener problemas psiquiátricos o psicológicos de violencia, ¿sí? Por los niveles de testosterona. También pueden tener problemas de fertilidad, porque recordemos que las anomalías son en los cromosomas sexuales. Y el síndrome de Klinefelter son las imágenes de arriba, ¿sí? Aquí muchas veces son pacientes que pueden tener tanto como tienen dos cromosomas X, recordemos, y un cromosoma Y. Entonces pueden tener características tanto femeninas como masculinas, pueden tener órganos femeninos y también órganos masculinos, pueden ser hombres que tienen igual mamas crecidas, ¿verdad? Eh, y pueden tener características fenotípicas parecidas a una mujer y características también fenotípicas parecidas a un hombre. El síndrome de Turner habíamos mencionado que es 45X, tienen un cromosoma sexual menos, son mujeres porque solo tienen cromosoma X, pero si se dan cuenta en el cariotipo tienen todas sus parejas de cromosomas autosómicos normales, pero tienen en los cromosomas sexuales solo un cromosoma X y hay ausencia de Y también. Entonces estas dice que son como las eternas niñas. Ellas, sus características tienen un cuello corto, si se dan cuenta, la cabeza unida prácticamente al tórax. Como no tienen su otro cromosoma, ya realmente no se pueden desarrollar o ser fértiles, ¿verdad? Tienen problemas de fertilidad y por eso se dice que son las eternas niñas, aunque ahora con tratamientos hormonales pueden llegar a tener su desarrollo y ser personas fértiles. Y por último, el mosaicismo. El mosaicismo se refiere a una condición en donde un individuo tiene dos o más poblaciones de células que difieren en su composición genética. Puede ser en su composición numérica. Esta situación puede afectar a cualquier tipo de célula, incluyendo células sanguíneas, gametos, ovarios y espermatozoides, y también células de la piel. El mosaicismo se puede detectar a través de una evaluación cromosómica y usualmente se describe como porcentajes de células examinadas. En la imagen podemos ver un ejemplo de un paciente con síndrome de Down, pero en este tipo, como mosaicismo. Aquí, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, tenemos en la fecundación, en la fertilización, un óvulo que tiene 23 cromosomas y un espermatozoide que tiene también 23 cromosomas. En eso todo está normal y se da la fecundación y se forma el cigoto, que es la primera célula que se forma después de la fecundación, que vuelve a tener 46 cromosomas. Recordemos que estos pueden sufrir meiosis, empiezan a sufrir meiosis, ¿verdad? Y recordemos que cada vez que va a sufrir una meiosis, duplica su ADN, la célula se prepara, por eso vemos 92 cromosomas acá después del 46, porque se prepara, se duplica su cantidad de cromosomas para sufrir mitosis y dividirse la célula y que cada célula hija vuelva a tener 46 cromosomas. Nuevamente se da una mitosis y en estas células y vemos que se divide, nuevamente se replica su ADN en la fase S, nuevamente tenemos 92 y 92 y nos vamos hacia la línea izquierda y vemos que todas las células que van sufriendo mitosis para regenerar nuevas células, que sería una de las finalidades, van en su proceso normal, ¿verdad? Se dividen en dos células hijas de 46, vuelven a sufrir mitosis, se preparan, replican su ADN 92-92 y 46 sus células hijas. Y esta dotación de células que está formando el nuevo ser es normal. Pero ¿qué sucede? Una línea celular que sufrió mitosis, si se dan cuenta al lado derecho, hay error en la disyunción, o sea, en la separación de los cromosomas en la mitosis. Las células no se separan de una forma uniforme. Y si vemos, aunque hubo una replicación normal y se dieron la duplicación y hay 92 cromosomas, cuando se dividen para que cada célula tenga 46, una obtiene 45
y una obtiene 47. Una se va con una línea de más y una con una línea de menos. Y entonces hay error en la disyunción de la mitosis. Aquí en la 45, esta célula pues en este caso muere y la otra de 47 sigue su mitosis. Entonces en este caso siempre cuando haya mitosis y se dé la replicación, va a ser una replicación anómala porque siempre va a replicar un cromosoma de más y cuando se da la repartición siempre va a haber una célula que tenga un cromosoma de más, 47X. Entonces las células van a continuar con este cromosoma de más, ¿verdad? Y entonces cuando nace el nuevo ser, o sea, el bebé, ahorita estas mitosis se dan en la formación del embrión, ¿verdad? En la formación de los nuevos tejidos, de los nuevos órganos, de los sistemas, en la formación del nuevo ser. Y nace el nuevo ser con una dotación extra cromosómica, pero si se dan cuenta no es total, porque una línea celular sí tiene la cantidad normal y otra línea celular tiene una dotación de más. Entonces a esta condición se le conoce como mosaicismo porque se hace las pruebas de cariotipo y salen células que son diploides normales y salen células que son que tienen trisomía, ¿verdad? Como es en el caso de una clase de síndrome de Down con mosaicismo, que tienen trisomía, pero por eso se maneja en porcentajes, porque no es el 100% de las células. Podemos decir, bueno, la mitad son normales y la mitad tienen trisomía, entonces se maneja que tienen un 50% de mosaicismo. O si son menos cantidad, pues tiene 75% diploides normales y 25% en trisomía. Entonces esa es la clase de mosaicismo. Y depende de eso va a ser el fenotipo y las características y las condiciones que presente, ¿verdad? Bueno, terminamos con esto el tema de hoy. Espero que ha sido de aprendizaje. Muchas gracias.